Hayao Miyazaki es el creador de la película del viaje de Chihiro, es uno de los animadores japoneses más famosos y más reconocidos a nivel internacional. De hecho, el creador de Toy Story le hizo una entrevista y en esa entrevista Miyazaki habla acerca de su trabajo y de cómo va creando cierto tiempo en sus animaciones, de la diferencia que existe entre la animación japonesa a la animación norteamericana, bueno, en este caso la animación de Estados Unidos. Igual en este punto lo habla Roger Ebert acerca de la crítica que le hace a la película de La tumba de las luciérnagas. Las películas que más han sido reconocidas de Miyazaki es El viaje de Chihiro, que de hecho ganó un premio Oscar. Pero bueno, el punto es que sí existe una enorme diferencia de la animación japonesa a la animación de Estados Unidos. En primer lugar, en cierto punto, cómo cuentan las historias. Los japoneses, en este caso Miyazaki lo habla, menciona que para ellos el tiempo y las acciones no es algo que no es como una película a la que se está acostumbrado en esta parte del mundo en la que una acción es solo una acción. Miyazaki habla de que para ir desarrollando más una historia, para ir transmitiendo cierta emoción, se tiene que ir describiendo más a los personajes, mostrando más. No solo son escenas, por así decirlo, como que muertas o que son solo de relleno. No, son escenas que te dan cierta información y eso hace que el espectador se enrolle más en la historia y sea más la emoción que se transmite a que solo sea una acción, simplemente una persona corriendo o que solo se vea el personaje haciendo cierto movimiento. En las películas de Miyazaki se puede ver cómo se va mostrando cierta descripción de cada personaje, de cada lugar, de cómo cierta acción es del personaje, cómo esa acción más adelante complementa a la historia. Igual otra gran diferencia que en este caso menciona Roger en su video es acerca de los fondos, de los colores que se maneja en las películas, bueno, mejor dicho, en animación japonesa. Por ejemplo, habla sobre el tono acuarela, el tono como que, bueno, en cierto punto como que realista, con sombras, ese tipo de acuarela que usan en este caso en las animaciones japonesas, no en todas, pero en este caso hacía crítica sobre la tumba de las luciérnagas. En lo personal a mí esa película me gustó mucho, está muy buena. La historia siento yo que está muy bien desarrollada, las escenas. De hecho es increíble cómo los movimientos que crean cuando va cayendo la bomba, en las explosiones, en cómo los personajes de relleno, los personajes de extras se les ve cierto movimiento, cierta característica en su rostro que enrolla más la escena. Los colores que manejan son, aunque se parezcan simples, que sean tipo acuarela como menciona Roger, es algo que hace que se envuelva más. En mi caso siento que transmiten más emoción y de hecho eso igual lo menciona Miyazaki, de que no es solo una película para entretener como están hechas las películas norteamericanas, que son más de que quieren que el espectador se siente y esté entretenido, no aburrirlo. En cambio, una animación japonesa, una película japonesa, en este caso las de Miyazaki, buscan que el espectador se vea envuelto más, que vaya siguiendo la historia, de que de transmitir cierta emoción. Por ejemplo, en el caso de La tumba de las luciérnagas, la emoción de ver al joven, cómo cuida a la niña y de que pase una escena no agradable, que en caso puede hacer que las personas lloren y sientan realmente
esa emoción. Yo considero que una animación japonesa describe más, tiene más detalle, tiene cierto tiempo, tiene cierto estudio a una animación de Estados Unidos. Simplemente creo que son muy buenas, las animaciones de Estados Unidos son muy buenas, pero creo que como que cierto punto les hace falta un poco más de tiempo. O sea, la diferencia que hay entre una animación japonesa a una animación de Estados Unidos. Creo que Miyazaki es muy chido, o sea, realmente es padre lo que de entender. Y acerca de los tiempos, creo que igual es muy buena, es muy buen consejo, porque no solo es hacer esto por hacerlo, sino que si está esa escena, si muestra esa escena, es porque tiene un porqué, o al menos ayuda a contemplar más alrededor de los personajes o de la historia, o de cómo se van a ir dando las cosas. Bueno, y ese es mi punto de vista, es lo que entendí acerca de los lectores.